En la base de extracción del Tarroca, nadie gritó cuando la energía falló por tercera vez. No fue miedo inmediato, fue algo peor. Un silencio espeso cayó sobre el hangar central, tan pesado que parecía empujar los pulmones. Las pantallas del sector este comenzaron a apagarse una tras otra, como ojos que se cerraban para no ver lo que venía. El ruido constante de las perforadoras murió sin aviso. En su lugar, apareció un sonido nuevo. Lento. Grave. Regular. Pasos que no dudaban. Los trabajadores se fueron moviendo hacia atrás sin decir una palabra. Algunos soltaron las herramientas. Otros se quedaron rígidos, pegados a las paredes, mirando la boca oscura del túnel como si negar lo que veían pudiera cambiar algo. Nadie quería ser el primero en aceptar la realidad. La capitana Lina Corben avanzó hasta quedar frente al grupo. Su traje táctico seguía intacto, el símbolo del consorcio aún visible en el pecho. Ajustó su arma de pulsos y la sostuvo firme, apuntando al vacío. Había pasado por rebeliones, ataques de saqueadores, criaturas menores. Pero aquello no encajaba en ningún informe. Algo se movió dentro del túnel. La figura apareció despacio, como si supiera que no había prisa. Su cuerpo era enorme, cubierto por capas oscuras que parecían metal vivo. Rozaba las paredes al avanzar. Varios ojos se encendieron de forma escalonada, observando, calculando. Cada respiración soltaba vapor caliente con un olor ácido que quemaba la garganta. No era una bestia común. Era el tipo de cosa que no huye. El tipo que entra y borra todo. Lina activó el canal general, aunque sabía que sus palabras eran más para ella que para los demás. Mantengan posición. Nadie dispare. Era una orden vacía. Lo sabía desde el primer segundo. El suelo tembló cuando la criatura dio otro paso. Un panel del techo se soltó y cayó con un golpe seco. Alguien sollozó sin darse cuenta. Entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre caminó hacia adelante. No llevaba armadura pesada. Solo una chaqueta reforzada, guantes gastados y botas manchadas de polvo. No tenía arma. Sus manos estaban abiertas, relajadas. Atrás, dijo con voz tranquila. No fue un grito. No fue una súplica. Fue una afirmación. Lina giró la cabeza con rabia contenida. Detente, Marco Silen. Eso no es algo que puedas enfrentar. Él no la miró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la criatura, observando detalles que nadie más veía. Distancia. Ritmo. Puntos débiles. Si lo es, respondió al fin. La cosa inclinó la cabeza. Reconocía peligro. Atacó. El aire explotó con el movimiento. Garras descendieron con fuerza suficiente para abrir metal como papel. Algunos cerraron los ojos, seguros de que iban a ver morir a un hombre sin defensa. Pero Marco ya no estaba ahí. Se movió en el último segundo. El suelo se rompió donde había estado. El rugido sacudió toda la base. Lina levantó el arma por reflejo, pero el combate ya no le pertenecía. Marco avanzó. No retrocedió. No ganó tiempo. Fue directo. Su brazo se hundió entre las placas del cuello de la criatura con un sonido húmedo que heló la sangre de todos. El alarido fue brutal. Varios cayeron de rodillas, con las manos en los oídos. Marco apretó los dientes y giró el cuerpo con una fuerza que no tenía explicación. Algo se desgarró. Sangre oscura salpicó el suelo. Golpeó de nuevo. Y otra vez. No había furia en su rostro. No había miedo. Solo enfoque. La criatura intentó retroceder, pero ya era tarde. Un tirón seco. Un crujido imposible. La cabeza rodó por el hangar. El cuerpo dio 2 pasos torpes antes de caer con un estruendo que hizo vibrar toda la estructura. El silencio volvió. Solo se escuchaba el goteo lento de la sangre sobre el metal. Marco quedó de pie entre los restos, respirando con calma. Se limpió la mano en la chaqueta, como quien termina una tarea más. Al levantar la vista,
encontró los ojos de Lina. Ella bajó el arma sin darse cuenta. No sentía alivio. Sentía algo peor. Había visto morir monstruos antes. Pero esto no había sido una victoria. Había sido una demostración. Los monitores comenzaron a encenderse poco a poco, mostrando imágenes borrosas del desastre. Nadie se acercaba. Nadie hablaba. Esto no tiene sentido, murmuró Lina. Marco la miró. Su expresión era tranquila, casi cansada. Pocas cosas lo tienen, respondió. Solo eliges qué hacer cuando llega el momento. Alrededor, los trabajadores empezaron a moverse como si despertaran de un mal sueño. Uno se atrevió a hablar. ¿Cómo lo hiciste? Marco observó la sangre en sus manos. No fue fuerza, dijo. Fue saber dónde golpear. Lina dio un paso hacia él. Luego otro. No sentía miedo por él. Sentía miedo de él. ¿Qué eres? Preguntó, casi sin darse cuenta. Marco esbozó una sonrisa mínima. Alguien que no puede fallar. Horas después, cuando la base volvió a una calma tensa, Lina caminó sola por los corredores. No buscaba peligro. Buscaba respuestas. Lo encontró en la plataforma de observación, mirando el vacío estelar. La luz suave marcaba su perfil. No se giró al oírla. Lo que hiciste no es normal, dijo ella al fin. Tampoco es normal dejar monstruos sueltos en una mina, respondió él con calma. Lina avanzó un paso más, sin apartar la mirada. Y ahí se detiene todo. Cada gesto de Marco tenía intención. Nada era impulsivo, pero tampoco rígido. Su forma de moverse parecía natural, como si su cuerpo conociera reglas que no estaban escritas en ningún manual. Lina lo observaba sin parpadear, sintiendo una presión extraña en el pecho. ¿Qué eres? Susurró sin darse cuenta. No sonó como una pregunta dirigida a él, sino como algo que se le escapó desde dentro. Marco sostuvo su mirada. Por un segundo, Lina tuvo la sensación incómoda de que él podía ver más allá de sus palabras, más allá de su uniforme y su rango. No había desafío en sus ojos. Tampoco orgullo. Solo una convicción tranquila, pesada. Alguien que no puede permitirse fallar cuando protege a otros, respondió con voz firme, sin elevarla. Un escalofrío recorrió la espalda de Lina. No era miedo directo. Era la sensación de estar cerca de algo que no entendía del todo. Algo que se sentía en el ambiente, como una vibración sorda que se colaba en los huesos. La noche avanzó sobre Delta Roca sin prisa. La base estaba casi en silencio. Solo pequeños sonidos mecánicos rompían la quietud, y aún así parecían demasiado fuertes. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Había cosas que no necesitaban palabras. Lina dio un paso más hacia él. Luego otro. No buscaba contacto, sino comprensión. Medir esa calma. Sentir si era real incluso cuando no había combate. Marco no se apartó. Tampoco se tensó. Simplemente aceptó su cercanía, como si supiera que ella terminaría allí. Si esto es lo que queda después de enfrentar algo así, dijo Lina en voz baja, no quiero imaginar lo que viene después. Él esbozó una sonrisa casi invisible y volvió la vista hacia el espacio oscuro más allá del cristal. No se imagina, respondió. Se decide. Esa frase quedó flotando entre ellos. Mientras la estación parecía dormir, Lina entendió algo nuevo. No había sido solo la criatura lo que la había sacudido. Había sido Marco. La forma en que enfrentó lo imposible sin perder el control, sin romperse por dentro. Y supo, con una certeza incómoda, que aquello no había terminado. 3 días después, las alarmas de Delta Roca sonaron otra vez. El sonido fue peor que la primera vez. Más largo. Más profundo. Nadie dudó de su significado. No era un error del sistema. No era una falsa señal. Había más. Lina reunió a su escuadrón en la sala de control. Los rostros mostraban tensión abierta.
Algunos veteranos evitaban mirarse. Todos recordaban lo ocurrido. Y todos, sin excepción, miraban a Marco. Él estaba en el centro, inmóvil, respirando despacio mientras los datos corrían por las pantallas. No había nervios en su postura. Ni anticipación exagerada. No puedes hacerlo solo, dijo Lina, acercándose. Esto no es una repetición de lo anterior. Marco no respondió enseguida. Observó los sensores, las trayectorias marcadas, las zonas oscuras. No voy solo, dijo al fin. Tú vienes conmigo. Lina dudó. No por miedo. Por la forma en que lo dijo, como si ya lo hubiera decidido por ambos. Avanzaron juntos hacia el túnel principal. Las luces fallaban por secciones. Las sombras parecían moverse incluso cuando no había nada. Lina sentía el pulso acelerado, pero no por el peligro inmediato. Era por él. Por la manera en que cada paso suyo parecía anticiparse al entorno. De pronto, una garra surgió de la oscuridad, rozando la pared junto a ella. El sonido metálico le heló la respiración. Marco reaccionó antes de que pudiera levantar el arma. Sujetó la extremidad de la criatura y la lanzó contra el suelo con un movimiento seco. El impacto resonó por todo el túnel. Lina lo observó, aún inmóvil. Cada acción era limpia. Directa. No había gestos de más. Mantente cerca, dijo Marco sin mirarla. Aquí nada avisa antes de atacar. Ella asintió y se colocó a su lado. La cercanía era extraña, incómoda, pero también estable. Como si esa calma solo pudiera existir si estaban juntos. Las sombras se movían. Atacaban. Retrocedían. Marco siempre estaba allí. Cuando el suelo tembló y un rugido profundo recorrió el túnel, Lina sintió el impacto en el pecho. Algo grande se acercaba. Marco dio un paso al frente. No dudó. Ella lo siguió. Entonces apareció. La criatura alfa emergió desde lo profundo, enorme, cubierta de placas negras gruesas como blindaje. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. No era solo fuerza. Observaba. Aprendía. El primer golpe fue para Lina. La empujó contra la pared con una fuerza brutal. Su arma salió despedida. Cayó de rodillas, aturdida, luchando por respirar. Por un instante, el miedo fue absoluto. Y luego Marco estuvo allí. Avanzó sin armas, con un grito que resonó como desafío puro. La criatura vaciló. Solo un segundo. Fue suficiente. Marco atacó. Sus movimientos eran rápidos, precisos, imposibles de seguir. Golpeó articulaciones, rompió placas, desgarró carne oscura sin detenerse. Cada impacto tenía un propósito claro. Lina, aún en el suelo, miraba sin poder entender cómo era posible. La criatura rugió y atacó con desesperación. El túnel se llenó de polvo y metal roto. Marco esquivó, giró y respondió rompiendo una de las placas principales. El monstruo retrocedió por primera vez. Él no le dio espacio. Cuando intentó huir, Marco lo sujetó con una fuerza que no parecía humana. Un movimiento final. Un sonido seco. El cuerpo colosal cayó sin vida. Silencio total. Lina se levantó lentamente. Se acercó con cuidado. Marco estaba de pie, cubierto de sangre negra, respirando con normalidad. Sin heridas visibles. Sin agotamiento. No entiendo cómo lo haces, dijo ella, con la voz temblando. No debería ser posible. Marco la miró y sonrió apenas. Lo es, respondió. Si decides no retroceder. Mientras la base comenzaba a estabilizarse, Lina supo que había visto algo que ningún informe podría explicar. No solo una batalla ganada. Algo que redefinía lo que significaba fuerza. El amanecer iluminó Delta Roca con una luz pálida. Y Lina comprendió que ya no había vuelta atrás. Mientras permanecía a su lado, observando los restos humeantes de la criatura y la calma firme que Marco proyectaba, Lina entendió algo que la estremeció.
lo más peligroso del universo no siempre era aquello que atacaba desde la oscuridad. A veces, lo verdaderamente temible era quien decidía proteger a los suyos sin importar el precio. Delta Roca estaba en ruinas. Las paredes estaban abiertas, los pasillos deformados y el eco de los combates aún parecía flotar en el aire. Pero la calma que siguió a la última batalla no era alivio. Era una quietud pesada, nacida después de presenciar algo que no debía ser posible. Lina lo encontró sentado entre los escombros, con la espalda apoyada contra una plancha de metal doblado. Sus manos estaban manchadas de sangre oscura y polvo. La chaqueta rota. Aún así, no mostraba agotamiento. Sus ojos seguían atentos, como si incluso en reposo continuara evaluando el entorno. Su respiración era lenta, controlada, ajena al caos que lo rodeaba. Ella se acercó despacio. Cada paso le costaba más de lo que esperaba. En su pecho se mezclaban emociones que no sabía ordenar. Miedo, asombro, respeto, y algo más profundo. ¿Qué eres?, preguntó al fin, casi en un susurro. Nadie puede hacer lo que hiciste. Marco levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de ella y por un instante Lina sintió que la observaba más allá de lo físico. No había misterio exagerado en él, solo una verdad directa. Alguien que no puede permitirse perder, dijo. Porque proteger importa más que estar solo. Lina tragó saliva. Se sentó a su lado, dejando una pequeña distancia. No sabía cómo acercarse más. Había respeto. Había cautela. Pero también había una tensión silenciosa que los mantenía unidos sin palabras. No puedo explicarlo, dijo ella, pero sé que podría seguirte sin dudar. Marco giró un poco la cabeza y sonrió de verdad por primera vez. No fue una sonrisa amplia. Fue sincera. Entonces no me dejes atrás, respondió. Pase lo que pase. Esas palabras pesaron más que cualquier juramento. Sin pensarlo, Lina se inclinó hacia él. Sus labios tocaron los suyos con urgencia. No hubo dudas ni vacilaciones. Fue directo, intenso, como si todo lo que habían contenido encontrara salida en ese instante. Marco respondió tomando su mano. El mundo alrededor dejó de importar. Cuando se separaron, ambos miraron al frente, respirando despacio, sincronizados. Lina supo que algo había cambiado de forma irreversible. Ya no eran solo aliados. Habían creado un vínculo que no dependía del combate. La luz del amanecer comenzó a entrar por las estructuras rotas. La estación estaba destruida, pero entre los restos había algo intacto. Ellos. Lina apoyó su mano sobre la de Marco y sintió una firmeza que no provenía solo de la fuerza. No fue mucho después cuando el cielo volvió a llenarse de amenaza. Desde la plataforma de observación, Lina vio aparecer las naves enemigas. Eran enormes. Ordenadas. Claramente no venían a negociar. El rugido de los motores sacudió la estación, levantando polvo y restos de las batallas previas. Se colocó la armadura con movimientos precisos, sin apartar la mirada del horizonte. Pase lo que pase, dijo, luchamos juntos. Marco cerró los puños. Pase lo que pase. Las cápsulas de descenso atravesaron el cielo envueltas en fuego. Tropas armadas comenzaron a desplegarse entre humo y metal. Armas capaces de perforar acero se activaron. Marco avanzó sin esperar órdenes. Lina lo siguió. Se movían como una sola unidad. Cada disparo era respondido. Cada intento enemigo era cortado antes de tomar forma. Marco bloqueaba ataques con las manos desnudas, desviaba proyectiles, derribaba soldados con movimientos limpios y definitivos. No había exceso. No había error. Lina permanecía cerca, cubriéndolo, anticipando cada gesto. Sentía como su propia confianza crecía junto a él. Juntos eran una barrera imposible de romper. Cuando una nave intentó descender directamente sobre la plataforma, Marco corrió hacia ella y saltó con una precisión irreal. Golpeó la estructura hasta hacerla ceder. La explosión iluminó todo a su alrededor. Y siguieron avanzando. El combate fue brutal, pero breve.
Cada intento de reorganización enemigo era detenido. La estación resistió. Cuando el sol terminó de alzarse, el campo quedó en silencio. Lina caminó junto a Marco entre restos humeantes y cuerpos inertes. Ya no había tensión. Solo cansancio y una calma nueva. Se detuvieron en la plataforma central. Desde allí, la destrucción era evidente. Pero también lo era la vida que comenzaba a moverse de nuevo. Lo logramos, dijo Lina en voz baja. Marco la miró y sonrió. Una sonrisa tranquila. Seguimos aquí. Tomó su rostro con cuidado. En su mirada no había amenaza ni dureza. Solo protección. Lina sintió que estaba exactamente donde debía estar. Nunca sentí algo así, susurró. Él no respondió. No hacía falta. Con el paso de las horas, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir. Reparar. Volver a empezar. Lina y Marco caminaron entre ellos, observando cómo Delta Roca respiraba otra vez. Se alejaron del ruido y se detuvieron bajo el cielo abierto. Marco tomó su mano con firmeza. Vamos a estar bien, dijo. Ahora podemos elegir. Lina sonrió. Por primera vez desde su llegada, pudo imaginar un futuro sin miedo. Se abrazaron. El sol iluminó la estación renovada. Y mientras Delta Roca volvía a latir con vida, ambos supieron algo con total claridad. Habían sobrevivido a lo imposible. Y eso no era un final. Era el inicio de todo. La estación Delta Roca no volvió a ser la misma después de aquel amanecer. Durante los días siguientes, el polvo aún flotaba en el aire y el metal seguía crujiendo bajo los pasos de quienes limpiaban y reparaban. No era solo destrucción lo que quedaba atrás. Era memoria. Cada pared rota, cada túnel sellado, cada marca negra sobre el suelo contaba una historia que nadie iba a olvidar. Lina caminaba por los pasillos con una sensación extraña. Ya no era solo la oficial al mando. Algo había cambiado en ella. No en su rango ni en su entrenamiento, sino en la forma en que miraba el mundo. Antes, todo era protocolo, órdenes, líneas claras entre peligro y deber. Ahora entendía que había algo más. Algo que no se podía enseñar ni escribir en un informe. Marco caminaba a su lado, como siempre. No necesitaban hablar para mantenerse cerca. Su presencia era constante, silenciosa, firme. No buscaba atención ni reconocimiento. Nunca lo había hecho. Aún así, todos lo miraban. Los mineros bajaban la cabeza cuando él pasaba. No por miedo, sino por respeto. Algunos lo observaban con una mezcla de gratitud y desconcierto. No sabían cómo agradecerle. No sabían cómo nombrarlo. Así que simplemente seguían trabajando, con más cuidado, con más determinación. Delta Roca seguía viva gracias a él. Pero Marco no actuaba como un salvador. Para él, aquello era solo una consecuencia natural de haber tomado decisiones cuando otros dudaron. Una noche, cuando el ruido de las reparaciones se apagó y la estación entró en una calma frágil, Lina y Marco se detuvieron en la misma plataforma donde todo había comenzado. El cielo estaba despejado. Las estrellas parecían más cercanas, más nítidas, como si también observaran lo que había ocurrido. ¿Te irías si esto terminara mañana?, preguntó Lina de pronto. Marco tardó en responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque quería ser honesto. No lo sé, dijo al fin. Nunca pensé demasiado en después. Lina asintió. Ella tampoco lo había hecho antes. Yo siempre viví para la siguiente misión, admitió. Para el siguiente conflicto. Pensaba que eso era todo. Marco la miró con atención. ¿Y ahora? Ella respiró hondo. Ahora sé que sobrevivir no basta. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, construido con confianza. Durante semanas, Delta Roca se reconstruyó. No volvió a ser una estación perfecta, pero se volvió más fuerte. Mejor preparada. Más consciente. Los sistemas de defensa se reforzaron.
Las rutas se rediseñaron. Se establecieron protocolos nuevos, no solo técnicos, sino humanos. Lina lideró ese cambio. Ya no desde el miedo a perderlo todo, sino desde la certeza de que proteger significaba anticiparse, adaptarse, cuidar. Marco participó cuando fue necesario. No como comandante. No como arma. Sino como alguien que entendía el peligro desde dentro. Cuando hablaba, todos escuchaban. No porque levantara la voz, sino porque cada palabra tenía peso. Hubo informes que salieron de la estación. Solicitudes. Preguntas. Advertencias. Algunos querían respuestas sobre él. Sobre lo que había hecho. Sobre lo que era. Lina leyó esos mensajes con atención. Luego los cerró. No todo debía explicarse. No todo podía clasificarse. Una tarde, mientras observaban cómo una nueva sección del hangar entraba en funcionamiento, Lina se giró hacia Marco. Si te pidieran que te fueras, dijo. Que te llevaran lejos de aquí. ¿Qué harías? Marco no respondió de inmediato. Miró a los trabajadores. A la estación. A ella. Decidiría, dijo. Como siempre. Lina entendió la respuesta. No era evasiva. Era real. Esa noche, caminaron juntos por los túneles exteriores, donde la luz era tenue y el eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido lejano de la energía. Lina se dio cuenta de algo simple, pero importante. Ya no sentía esa tensión constante en el pecho. Ese estado de alerta permanente. Seguía siendo fuerte. Seguía siendo capaz. Pero ya no estaba sola. Nunca te pregunté algo, dijo ella. Marco la miró. ¿Qué cosa? Si tienes miedo. Él pensó un momento. Sí, respondió. Pero no del mismo modo que otros. ¿De qué tienes miedo? Marco la observó con una seriedad tranquila. De no estar cuando haga falta. Esa respuesta se quedó con ella mucho tiempo. Pasaron meses. Delta Roca volvió a enviar recursos. Nuevas rutas se abrieron. Otras estaciones comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Había rumores de nuevas amenazas, pero también de alianzas. Lina fue ascendida formalmente, aunque para ella el rango importaba menos que antes. Lo aceptó porque le permitía proteger mejor. Marco rechazó cualquier título. No necesitaba uno. A veces, Lina lo encontraba observando el horizonte, igual que la primera vez. No parecía perdido en pensamientos oscuros. Más bien atento. Presente. ¿Sigues esperando algo? Le preguntó una vez. No, respondió. Solo me aseguro de que todo siga en pie. Un día, llegó una transmisión urgente. No de ataque. No de invasión. Era una solicitud de ayuda. Una colonia distante, sin defensa suficiente, enfrentando criaturas similares a las que habían atacado Delta Roca. Lina cerró los ojos al escuchar el informe. Cuando los abrió, Marco ya estaba a su lado. No tienes que decirlo, dijo él. Lo sé, respondió ella. No hubo dudas. Partieron juntos. La estación los despidió en silencio, no con miedo, sino con esperanza. Desde el visor, Delta Roca se hizo pequeña. Volveremos, murmuró Lina. El viaje fue largo. Hablaron poco, pero suficiente. Al llegar, el peligro era real, pero Lina no sintió el peso de antes. Sabía qué hacer. Sabía quién estaba con ella. La batalla fue dura. Sobrevivieron porque no retrocedieron. Porque confiaron. Luego, entre ruinas y personas que volvían a levantarse, Lina entendió algo simple: la fuerza no está en destruir, sino en quedarse. ¿Te arrepientes? Preguntó. No, dijo Marco. Entonces seguimos. No era una promesa. Era una decisión.